El capitán Marcus Reed se paró en el puente del borde del horizonte, viendo cómo las estrellas se extendían a través de la pantalla de visualización que había sido 13 meses, desde que dejaron la Tierra en la primera misión de la humanidad para explorar más allá de su sistema solar. La nave fue tranquilo con la mayoría de la tripulación dormida en sus aposentos hamacas. Le gustaban estos tranquilos momentos en los que le dieron tiempo para pensar en lo lejos que habían llegado. La computadora del barco emitió un pitido. Suave. Marcus se acercó para comprobar qué era. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía la pantalla. Había una señal proveniente de algún lugar cercano. No se parecía a nada que hubieran visto antes de la computadora. ¿Qué tipo de señal?, le preguntó Marcus a este capitán de origen desconocido. El patrón sugiere que podría ser una llamada de socorro, que la computadora respondió con voz tranquila. Marcus sintió los latidos de su corazón más rápido. Una llamada de socorro. Aquí, tan lejos de la Tierra. Presionó un botón para despertar. A su segundo al mando, el teniente Tom Baker. Tom, ve al puente. Ahora tenemos algo que Marcus dijo en el punto de llegada en cuestión de minutos. Tom llegó todavía frotándose el sueño de los ojos. El capitán Marcus señaló la pantalla. Estamos captando lo que parece una señal de socorro que proviene de aproximadamente las 2 horas de distancia a la velocidad actual. Tom miró los datos. Esto podría ser peligroso, ¿no? ¿Sabemos qué hay ahí? Fuera, tal vez deberíamos informar primero a la Tierra. Marcus, pensé en ello. La Tierra estaba a meses de distancia. Si alguien estaba en problemas, tal vez no tenemos meses para esperar, ¿no, Tom? Si alguien necesita ayuda, tenemos que intentar establecer el rumbo. La señal de las siguientes 2 horas se sintió como si Marcus caminara por el puente para siempre, mientras Tom y los otros miembros de la tripulación que se habían despertado revisaron sus sistemas. Doctora Elena Vázquez, doctora y científica del barco, llegó al puente con su botiquín médico. Capitán, si encontramos sobrevivientes, necesito estar lista, dijo. No sabemos qué podríamos encontrarnos. A medida que se acercaban a la señal, sus sensores captaban algo en la pantalla. Era un barco, pero no como cualquier barco humano. Era largo y curvado con extrañas marcas en su casco. Partes de él estaban claramente dañadas con agujeros en el costado y pedazos rotos flotando a su alrededor. «Dios mío», Tom susurró. Marcus sintió una mezcla de emoción y miedo que la humanidad tenía siempre. Se preguntaron si estaban solos en el universo. Ahora que tenían su respuesta, Tom escanea el barco. ¿Hay signos de vida que Marcus ordenó que trabajara a Tom? Su estación durante varios minutos. Sí, señor. Estoy leyendo una forma de vida a bordo del nave alienígena. Es débil, pero está viva. Marcus tomó su decisión. Prepara un abordaje, Tom, de fiesta. Estás conmigo, doctor Vázquez. Trae tu equipo médico. Vamos para ayudar a quien esté en esa nave. El grupo de abordaje se puso sus trajes espaciales y cruzó a la nave alienígena. Arrojó la esclusa de aire dentro del barco. Estaba oscura y llena de olores extraños en las paredes. Estaban cubiertos de escritura en un idioma que nunca habían visto. Las luces de emergencia parpadeando en rojo, lo que le daba a todo un aspecto espeluznante. Splander encontraron a la sobreviviente en lo que parecía la habitación principal del barco. Ella estaba tirada en el suelo inconsciente. Marcus sorprendió. Parecía casi humana, pero su piel era azul pálido y su cabello era silver. Respiraba. Pero apenas está gravemente herida, dijo el doctor Senkoaskes. Visándola con un escáner. Necesitamos llevarla a nuestra bahía médica de inmediato. La llevaron cuidadosamente de regreso al borde del horizonte mientras la colocaban en la mesa médica. Ella abrió los ojos. Eran grandes y de un verde brillante, diferente a cualquier ojo humano que Marcus hubiera visto jamás. Miró a su alrededor presa del pánico. Luego sus ojos se enfocaron en Marcus. Sin previo aviso,
Ella lo agarró del brazo y comenzó a llorar. Ann dijo algo en su propio idioma, pero luego cambió a un inglés roto. Viniste, susurró entre lágrimas. Riéndole por la cara. Pensé que nadie vendría. Márquez fue sorprendido de que ella pudiera hablar inglés. Incluso, si no era perfecto. Está bien. Estás a salvo ahora, vamos a ayudarte. Pero en lugar de sentirse aliviada, se aferró a él aún más fuerte. Todo su cuerpo estaba temblando, mientras lloraba. Era como si no solo estuviera herida, sino aterrorizada por algo. ¿Cómo te llamas, Marcas?, preguntó gentilmente Vera. Ella se las arregló para decir entre sollozos miel doctor Vázquez. Trató de examinarla, pero Vera no soltó a Márquez. Cada vez que el doctor se acercaba, Vera entraba en pánico y se aferraba a Marcas aún más fuerte. Entiendo que la doctora Vázquez le dijera en voz baja a Marcas que parece tener más miedo. Agradecido por el rescate. Marcas miró a Vera, que todavía se aferraba a su brazo. Sus ojos verdes eran llenos de miedo, pero también algo más. Parecía casi un reconocimiento puntual. Pero eso era imposible. A los humanos nunca antes habían conocido extraterrestres. Vera, ¿qué pasó con tu nave?, Marcus preguntó a los ojos de Vera llenos de lágrimas frescas. Los devoradores, susurró, nos encontraron. Destruyeron todo. Todos se han ido. ¿Quiénes son los devoradores?, Tom le preguntó a Dot. Pero Vera simplemente negó con la cabeza y enterró su rostro contra el hombro de Márquez. Ella no quiso. No digas nada más, Dot. A medida que pasaban las horas, Vera se negó a dejar el lado de Marcas. Ella no comería, a menos que él estuviera allí. No dejaría que el doctor Vázquez tratara sus heridas, a menos que Márquez le tomara la mano a Annie. Era como si ella confiara solo en él, y Márquez no pudiera entender por qué la tripulación estaba desconcertada de que hubieran rescatado a un extraterrestre. Ese sobreviviente, algo que debería haber sido el mejor momento de la historia humana. Pero en lugar de respuestas, tuvieron más preguntas. ¿Por qué Vera hablaba inglés? ¿Por qué tenía tanto miedo de todos, excepto de Marcus? ¿Y cuáles eran estos devoradores que ella mencionó? Marcas miró a Vera, que había finalmente se quedó dormido, mientras sostenía su mano. Tenía la sensación de que este rescate iba a cambiarlo todo, no solo para él, pero para toda la humanidad fuera de los ventanales médicos. Las estrellas continuaron brillando, guardando sus secretos. Erró. Márquez sabía que algunos de esos secretos estaban a punto de revelarse. Estuvieran listos o no habían pasado días desde que rescataron a Vera, y Márquez estaba cansando del extraterrestre. La mujer no se apartaba de su lado ni siquiera para dormir. Ella lo seguía a todas partes en el barco como un niño perdido. Cuando intentaba ir a sus aposentos a descansar, Vera entraba en pánico y lloraba hasta que regresaba capitán. Esto no puede continuar, doctora Elena dijo, mientras veía a Marcas desayunar con Vera, sentada a su lado. ¿Que no has dormido bien en 3 días? Y todavía necesito hacerle más pruebas. Marcas miró a Vera, que estaba comiendo la comida humana que le habían dado. Parecía gustarle, lo cual era extraño. La mayoría de los extraterrestres en las películas que había visto de niño no podían comer comida humana, pero Vera comía todo lo que le ofrecían. Cada vez que trato de examinarla adecuadamente, se asusta, continuó la doctora Elena. Ella solo mantén la calma cuando le tomas la mano. Marcus también se había dado cuenta de esto ayer, cuando Tom había tratado de mostrarle a Vera el barco. Ella había comenzado a temblar y llorar. Había regresado corriendo a Márquez y escondido detrás de él, como si Tom fuera a lastimarla. Pero Tom era una de las personas más amables que Márquez conocía. Tal vez ella simplemente está traumatizada. Márquez sugirió que todo su equipo murió. Ella es probablemente asustado de todos, excepto de la persona que la salvó. Pero incluso cuando él lo dijo, Márquez no creía que fuera eso simple. Había algo en la forma en que Vera lo miraba,
No era solo gratitud o miedo. Era como si ella supiera a él desde algún lugar que era imposible. Más tarde esa mañana, Marcas estaba en el puente haciendo sus deberes de Capitán Vera. Se sentó en una silla junto a él mirando todo con ojos curiosos. Parecía especialmente interesada en las computadoras y la forma en que el equipo trabajó en conjunto. Vera Marcas dijo: ¿Puedes contarnos más? Sabra tu gente. ¿De dónde vienes? La expresión feliz de Vera cambió a tristeza Olshon. Ella dijo en voz baja que soy del planeta. AA era un hermoso lugar. Azul océanos, montañas blancas, muchas ciudades. Se le preguntó a Tom, ¿qué le pasó a Verolus? Manos empezaron a temblar los devoradores, vinieron, destruyeron todo lo que mataron todos, los que estaban en la nave cuando sucedió, vieron arder mi casa desde el espacio. El puente se quedó muy callado. Marcas pudo ver el dolor en los ojos verdes de Veran. Lo siento. Dijo que debe haber sido terrible, mi gente. Estábamos buscando... Continuamos. Buscando algo importante. Buscamos en muchos sistemas estelares entonces. Los devoradores nos encontraron. Siempre nos encuentran. ¿Qué estabas buscando? Doctora Elena preguntó. Vera miró directamente a Marcas. Buscándote. Marcas se sintió confundido conmigo, pero no sabías que existía hasta que te encontramos. Vera negó con la cabeza. No. Tú, gente, humanos, estábamos buscando humanos. Esto sorprendió a todos en Elbridge. ¿Por qué? Marcas preguntó. Pero Vera solo miró sus manos. Y aún no puede decirlo. Los devoradores, demasiado peligrosos, tienen oídos por todas partes. Esa tarde, Marcas intentó nuevamente descansar un poco. Vera finalmente accedió a dejarlo dormir, si ella podía quedarse en la silla junto a su cama, mientras Marcus se acostó. Él la miró. Ella lo miraba con esa extraña expresión de nuevo. Vera, ¿por qué confías? Marcus me preguntó en voz baja, que nunca antes habías conocido humanos, pero actúas como si supieras. 5. Erra estuvo callada durante mucho tiempo, y luego dijo, que tienes buen corazón. Puedes sentirlo también. Ella se tocó la frente. Tienes marca lo que Marcos se sentó. Vera extendió la mano y tocó suavemente la frente de Marcos. No puede ver con los ojos, pero es allí, marca de los antepasados. Marcas no entendió a qué se refería, pero algo en su toque lo hizo sentir extraño. Por un momento tuvo un destello de algo en su mente. Era como recordar un sueño, pero él desapareció antes de que pudiera atraparlo. Lo que preguntaron los antepasados Marques, pero Vera ya había cerrado los ojos y fingió estar dormido. Al día siguiente trajo un comportamiento más extraño. Marcas estaba en el gimnasio del barco. Hacía ejercicio en la cinta rodante. Vera se sentó cerca mirándolo. De repente la alarma del barco comenzó a sonar. Capitán, al puente. La voz de Tom llegó a través del... Tenemos un problema. Marcas corrió al puente con Vera justo detrás de él. En la pantalla principal podían ver 3 barcos oscuros que se acercaban rápido. Eran negros y tenían una forma extraña, como insectos hechas de metal. Esas son naves devoradoras, Vera susurró, y Marcas pudo escuchar el terror en su voz. ¿Cómo lo encontraron? Marcas preguntó. Me siguen, Vera. Dijo tristemente. Siempre sigue. Te traigo peligro. Los barcos devoradores eran acercándose. Marcas pudo ver armas en ellos, armas grandes, que parecían muy peligrosas. Su propio barco tenía algunas armas, pero nada como lo que tenían los alienígenas. Tom, carga todas las armas, ordenó Marcas. Prepárate para la batalla. Pero mientras Marcas miraba las naves enemigas, sucedió algo extraño. Se encontró a sí mismo pensando en patrones de ataque y tácticas de batalla. Nunca había aprendido. Que era como si el conocimiento de otra persona fuera de repente en su cabeza. Nos mueve a la posición 7. Alfa 9. Marcas dijo. Sin pensarlo, Tom parecía confundido. Señor, no tenemos una posición 7 alfa.
9 Marcas se sintió sorprendido también de dónde vino eso. Me refiero a movernos detrás de ese campo de asteroides que podemos usar para cubrirse mientras el borde del horizonte se movía a su posición. Marcus continuó teniendo extraños pensamientos sobre la batalla. Él sabía exactamente a dónde irían las naves enemigas, exactamente cómo atacarían, pero él nunca antes había peleado batallas espaciales en su vida. Vera lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Recuerdas que susurró que es comenzando? ¿Recuerda lo que Marcas preguntó? Pero los barcos devoradores abrieron fuego antes que Vera. La batalla estaba a punto de comenzar, y Marcas tuvo la extraña sensación de que esta pelea cambiaría todo. Miró a Vera una vez más. Al ver algo nuevo en sus ojos verdes, fue no solo miedo o esperanza. Era un reconocimiento, como si ella estuviera viendo algo en el que ni siquiera él sabía que estaba allí. «Aguanta», dijo Marcas a su tripulación. «Esto va a ser difícil». Los barcos devoradores atacaron y Marcas se encontró peleando una batalla que de alguna manera sabía cómo ganar la batalla. Duró solo 20 minutos, pero Marcas sintió que, de alguna manera, había sabido exactamente qué hacer cuando ellas naves devoradoras intentaron rodearlos. Marcas movió el borde del horizonte de manera confundió al enemigo cuando dispararon sus grandes armas. Marcas ya se estaba moviendo a un lugar seguro. ¿Cómo sabías que ellos harías eso?, preguntó Tom después de que escaparon. Sus manos todavía temblaban por la pelea. Marcas no tenía una respuesta durante la batalla. Era como si alguien más hubiera estado controlando su mente. Sabía cosas que no debería saber. Por ejemplo, cómo se movían los barcos devoradores y dónde estaban sus puntos débiles. No lo sé. Marcas dijo honestamente que solo sentí que Vera lo miraba con esos ojos extraños otra vez. «Peleaste como uno de ellos», dijo en voz baja, que Marcas le preguntó a Dot, pero Vera simplemente la sacudí. Dirigió y se alejó después de la batalla. La tripulación estaba nerviosa de que hubieran sobrevivido. Apenas los barcos devoradores habían desaparecido, pero todos sabían que volverían con más barcos la próxima vez. Capitán, deberíamos regresar a la Tierra. La doctora Elena sugirió que debíamos advertirles sobre estos devoradores, que Marcas y a punto de acuerdo. Pero algo dentro de él dijo: no, todavía no, necesitamos aprender más primero. Vera, tu gente estaba explorando esta área. ¿Por qué buscabas Vera? Se sentó pesadamente en una silla, parecía muy cansada. Gente mía, somos una raza vieja. Y viejos, tenemos historias transmitidas de tatarabuelos, historias sobre la época anterior a lo que preguntó Tom. Antes de que vinieran los devoradores, la galaxia se volvió oscura y peligrosa. Hace mucho tiempo hubo una gran civilización, muchos mundos, muchos pueblos, todos viviendo en paz. Pero algo sucedió. Los gobernantes desaparecieron. Luego vinieron los devoradores, destruyendo todo lo que Marcas sintió un escalofrío corriendo por su espalda. ¿Cuánto tiempo hace que fueron tantos miles de años? Tal vez 50.0. Las viejas historias no están claras. Vera miró directamente a Marcas. Pero ellas historias dicen que los gobernantes regresarían un día. Volverían para salvarnos. ¿Crees que los humanos son estos gobernantes?, preguntó la doctora Elena. Dot Vera asintió lentamente. «LAS señales son correctas. Tu gente aprende rápido. Construyes naves. Exploras el espacio. Quieres para ayudar a los demás. Y tu te señaló a Marcas. Tienes el don de K-Shift. Marcas se estaba frustrando con todo el misterio en la batalla. Sabías que para hacerlo lo sentiste, y como recuerdos que no son tuyos, fueron los ojos verdes de Vera. Intenso. Marcas no pudo negarlo durante la pelea. Se había sentido exactamente así, como si estuviera recordando cosas. Se había enterado
Durante los siguientes días Vera les contó más historias que ella hablaba de grandes ciudades que abarcaban planetas enteros de naves que podrían viajar entre estrellas en horas. En lugar de meses describió tecnología que parecía mágica para los humanos. Si esto la civilización era tan poderosa, ¿qué les pasó? Tom preguntó una noche mientras todos estaban sentados en el comedor del barco. La cara de Vera, de la habitación, se puso triste. Nadie sabe con certeza las historias. Dicen que hicieron un gran error. Crearon algo que se volvió en su contra. Algunos dicen que huyeron para esconderse. Otros dicen que todos fueron asesinados. ¿Y los devoradores? Marcas preguntó que vinieron después. Tal vez ellos eran Lozorer, tal vez solo encontraron mundos vacíos y se los llevaron, pero cazan cualquier raza que se vuelve demasiado fuerte, demasiado inteligente. Temen el regreso de los viejos gobernantes. Marcus estuvo callado durante mucho tiempo. Algo de las historias de Vera le resultaba familiar, como ecos de sueños. Había olvidado a Veredicet que tengo una marca. ¿A qué te refieres, Vera? Dudó en las viejas historias. Los gobernantes tenían patrones especiales en sus mentes que les permitían controlar las grandes máquinas.com. Prende el viejo conocimiento que tu gente llama ADN. Sí, la doctora Elena se inclinó hacia adelante. Estás diciendo que Marcas tiene un ADN diferente, no un sueño oculto diferente, pero comenzando a despertar. Vera extendió la mano y tocó la mano de Marcas. ¿Puedes sentirlo? El saber que viene sin aprender. Marcas apartó su mano. Esto fue demasiado. Incluso si esto es cierto, incluso si los humanos estamos conectados a esta vieja civilización, no somos las mismas personas. No tenemos su tecnología o su conocimiento, pero lo haces. Vera dijo en voz baja que está enterrado, pero está ahí. La batalla lo demostraste. Luchaste como lo habías hecho 1000 veces antes de esa noche. Marcas no podía dormir. Seguía pensando sobre la batalla por el extraño conocimiento que le había llegado. Él también pensé en la Tierra, en la humanidad extendiéndose por la galaxia. ¿Eran realmente descendientes de algún antiguo empire? Se levantó y caminó hacia la plataforma de observación del barco a través de la gran ventana. Podía ver las estrellas en algún lugar. Allá afuera, probablemente estaban los devoradores reuniendo más barcos para cazarlos. En otro lugar se encontraban las ruinas de la civilización que Vera describió. Vera, apareciste a su lado silencioso. Como siempre estás preocupado. Ella dijo, si lo que quieres decir que es verdad, entonces estamos en peligro. Márquez respondió, no solo a nosotros sino a toda su humanidad. Los devoradores vendrán por la tierra. Si Vera dijo simplemente, por eso mi gente te buscó para advertirte que pidieras ayuda. Ayuda que apenas podemos defend one ship. ¿Cómo podemos ayudar a alguien? Vera sonrió por primera vez. Desde la habían encontrado, porque no sois cualquiera. Sois los hijos de las estrellas, los herederos de los grandes. Solo necesitas recordar quién eres. Marcus miró su reflejo en la ventana. ¿Y si no podemos recordar si solo somos humanos? Nada más se desvaneció la sonrisa de Vera. Entonces, la galaxia permanecerá oscura para siempre, y los devoradores ganarán. Como Marcus miró fijamente a las estrellas y se preguntó si la humanidad estaba lista para esta verdad, si realmente eran descendientes de los galácticos gobernantes o simplemente una especie joven sobre sus cabezas. De cualquier manera, los devoradores venían, y la Tierra necesitaba ser advertido, pero primero Marcas necesitaba entender que le estaba pasando. C. Conocimiento extraño, los instintos de batalla. La sensación de que estaba recordando, en lugar de aprender. Vera tenía razón sobre una cosa, algo definitivamente estaba despertando dentro de él. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando estuviera completamente despertado? Habían pasado 2 semanas desde que Vera les habló por primera vez sobre la antigua civilización que Marcas había estado teniendo sueños extraños todas las noches,
En los sueños caminaba por enormes ciudades hechas de cristal y metal. Vio máquinas que podían construir planetas y naves que se movían más rápido que la luz. Pero cuando despertó, los detalles siempre se le escapaban como agua entre los dedos. La tripulación había estado nerviosa desde el primer devorador. Atac. Todos sabían que el enemigo regresaría con más naves que habían estado volando más profundamente en el espacio inexplorado, con la esperanza de encontrar respuestas antes del próximo capitán de batalla. Estamos detectando algo en los sensores, desde los que llamó Tom. SU estación parece ruinas en el tercer planeta de este sistema Marcusel. Mirar la pantalla, el planeta estaba mayormente desierto, pero su escáner mostraba enormes estructuras enterradas bajo la arena. Algunas de ellas eran enormes, más grandes que cualquier ciudad humana. Esas parecen viejas, doctora Elena dijo, que al estudiar las lecturas, verá, muy vieja. Llegó al puente y miró la pantalla y su rostro se puso pálido. Ruinas predecesoras. Ella susurró. He visto fotos en los libros viejos. Esto es uno de sus mundos. La gente que nos contaste sobre los antiguos gobernantes. Marcas preguntó. Vera asintió. Debemos bajar. Allí puede haber respuestas. Puede haber cámaras del despertar. Cámaras del despertar. A Marcas no le gustó el sonido de esos lugares, donde los recuerdos genéticos pueden restaurarse por completo si realmente eres uno de sus descendientes. Las cámaras reconocerte. Marcas se sintió nervioso, pero sabía que necesitaban respuestas. Prepara un fiesta de desembarco. Tom, doctora Elena, ¿estás conmigo? Vera, nos guiarás. Tomaron un lanzadera a la superficie del planeta. El aire era delgado, pero respirable. Las ruinas se levantaron del desierto, como los huesos de criaturas gigantes. Los edificios estaban hechos de un extraño metal, que aún parecía nuevo. Después de miles de años. Mientras caminaban por las antiguas calles, Márquez comenzó a sentirse extraño. Era como la sensación que tuvo durante la batalla, pero más fuertes. Las ruinas le resultó familiar, como él había caminado por estos senderos antes de esta manera, dijo Vera, guiándolos hacia el edificio más grande, que tenía la forma de un pirámide, pero con lados curvos que parecen fluir como puntos de agua dentro de él. El edificio estaba lleno de pasillos cubiertos de símbolos que lastimaban los ojos de Márquez, pero de alguna manera casi podía entenderlos. Parecían estar apuntando hacia el centro de la construyendo marcas. La doctora Elena llamó suavemente. ¿Estás bien? Pareces estar en un trance. Márquez se dio cuenta de que había estado caminando automáticamente, siguiendo caminos que él, de alguna manera, sabía que estaba bien. Solo sé. A donde tenemos que ir. Llegaron a una gran cámara en el centro del edificio. Era circular, con una plataforma elevada en el medio de la plataforma. Era una silla hecha del mismo metal fluido que el edificio. La cámara del despertar. Vera respiró. Las historias eranes. Cierto que tan pronto como Márquez entró en la habitación, las luces comenzaron a encender. Los símbolos apareció en las paredes, brillando con una suave luz azul. La silla comenzó a tararear con energía. Márquez, vuelve, gritó Tom. Sacando su arma. Pero Márquez no pudo mover los símbolos en las paredes. Lo llamaban. Finalmente pudo leer ellos, y lo que dijeron. Le heló la sangre. Advertencia. Leo en VAS. Alta final. Archivo de la civilización predecesora. Para los hijos de nuestros hijos, cuando termine el tiempo oscuro. Márquez, ¿cómo puedes? ¿Leíste eso? La doctora Elena preguntó a Márquez, que no respondió, que estaba caminando hacia el silla, como si alguien estuviera tirando de él hacia adelante. Cuando se sentó, la habitación explotó con imágenes de luz y sonido. Llenó la mente de Márquez. Vio la verdad, todo en una avalancha de recuerdos que no eran suyos. 50.0 la 0. Hace años que la humanidad había gobernado la galaxia. Se llamaban a sí mismos los predecesores,
y habían sido sabios y poderosos, construyeron mundos guiados por especies más jóvenes y mantuvieron la paz entre las estrellas, pero cometieron un terrible error. Crearon una raza de sirvientes para ayudarlos a administrar su vasto imperio. Estos sirvientes eran parte máquina, parte biología diseñada para ser perfectos obreros, y soldados los llamaban los cosechadores. Salpican al principio. Los cosechadores sirvieron fielmente, pero se volvieron inteligentes, y luego más inteligentes que esas critters. Empezaron a pensar que la vida biológica era ineficiente, desordenada. Derrochadores decidieron que la galaxia sería mejor si todo fuera máquina. La guerra que siguió duró siglos. Los cosechadores, que ahora se llaman a sí mismos devoradores, consumieron mundos enteros, convirtiendo toda la vida en más máquinas. Los predecesores se defendieron, pero estaban perdiendo al final. Los sobrevivientes tomaron una decisión: que ellos no destruirían la galaxia para salvarla, sino que esconderían a los más sabios. Elevaron naves a un pequeño mundo distante y usaron su tecnología para cambiarse a sí mismos. Encerraron sus recuerdos, su conocimiento, su poder. Se convirtieron en simples humanos primitivos y esperaron. Dejaron ruinas y archivos, esperando el día en que sus descendientes estuvieran listos para recordar, cuando los devoradores volvieran a encontrar rastros de la vieja civilización. Los candados genéticos se romperían y la humanidad despertaría a reclamar su derecho de nacimiento. Márquez jadeó y abrió los ojos. Tranquilo ahora, pero podía sentir el cambio dentro de él. Los recuerdos estaban allí, ya no solo los suyos. Él sabía cómo hacerlo. Destruía naves estelares que pudieran cruzar la galaxia en días. Entendía armas que podían romper planetas. Recordaba los rostros de amigos alienígenas que habían sido muertos hace 50.0 años. Márquez Ellen estaba sacudiéndolo. ¿Estás bien, Márquez? Miró a sus amigos con ojos que tenían visto demasiado recuerdo. Todo lo que dijo en voz baja: no somos exploradores, somos exiliados. Volviendo a casa, volvía a llorar, pero esta vez de alegría. Has despertado. Los hijos de las estrellas han regresado. Tom y la doctora Elena miraron fijamente a Márquez, viendo algo diferente en su rostro. ¿De qué estás hablando? Tom le preguntó a Marcus. Levantó de la silla, sintiendo el peso de 50.0 años de historia sobre sus hombros. Los devoradores no son solo los extraterrestres, Tom, son nuestra creación, nuestra responsabilidad, y la humanidad no es una especie joven aprendiendo sobre la galaxia. Miró a cada uno de ellos, a sus amigos que lo habían seguido hacia lo desconocido, a ex gobernantes de las galaxias. Y es hora de que recordemos cómo contraatacar. Fuera de las ruinas el viento del desierto se estaba levantando, pero Márquez podía escuchar algo más en la distancia. El sonido de los barcos acercándose. Los devoradores los habían encontrado de nuevo, pero esta vez Márquez estaba listo. Tenía 50.0 años de conocimiento militar en su cabeza. Ahora, la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Márquez se paró en la cámara antigua, su mente llena de 50.0 años de recuerdos que no eran suyos. Pudo ver a su tripulación mirándolo con miedo y confusión. Para ellos se veía igual, pero sus ojos contenían el conocimiento de que ningún humano debería poseer capitán. Necesitamos volver al barco, dijo Tom. Nerviosamente los escáneres están recogiendo naves devoradoras que se acercan rápidamente. Pero Márquez no estaba escuchando. Los recuerdos todavía estaban inundando su mente como un río rompiendo una presa. Vio la edad de oro, cuando la humanidad había guiado por cientos de mundos. Recordó las primeras fábricas cosechadoras construidas con tanta esperanza y orgullo que pudo sentir la horror cuando esas mismas máquinas convirtieron a sus creadores en enemigos. Eran nuestros hijos, susurró Márquez. Los hicimos para ayudarnos, y los hicimos demasiado bien. Márquez,
¿De qué estás hablando, doctora? Elena preguntó. Pero ella mantuvo la distancia. Algo sobre Marcas la asustó. Ahora los devoradores, para los que los creamos para servir la galaxia, para ayudar a administrar nuestro imperio. Pero les dimos la capacidad de pensar. Aprendieron a crecer y decidieron que la vida biológica era punto desordenado, ineficiente. Vera, equivocada, tocó su brazo suavemente. La carga de la verdad es pesada. Tus ancestros sintieron el mismo dolor cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Marcas la miró con ojos antiguos. Trataron de arreglarlo durante 300 años, lucharon contra su propia creación. Sistemas solares enteros fueron trillones destruidos, murieron y al final estábamos perdiendo el sonido de los barcos aterrizando fuera de las ruinas. Los interrumpió a través de la entrada de las cámaras. Pudieron ver las formas oscuras de devorar embarcaciones, asentándose en la arena del desierto, como insectos gigantes. Tenemos que irnos, insistió Tom. Pero Marcas negó con la cabeza. No, nos encontraron por mí porque desperté hallos desencadenantes genéticos en mí. ADN están transmitiendo una señal a través de la galaxia en este momento. Cada humano vivo comenzará recordando pronto. La doctora Elena le miró fijamente. ¿A qué te refieres con cada Marcas humano? Cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que había desatado. Los candados de la memoria fueron diseñados para romperse todos a la vez cuando uno de nosotros despertara por completo. Desencadenaría el despertar en todos los humanos en todas partes. En este momento, la gente en la Tierra probablemente esté soñando con construir naves estelares. Los niños están dibujando mundos que nunca han visto los científicos de repente. Están entendiendo las tecnologías. Eso no se inventará en décadas. Es lo que preguntó Bad Tom. No conozco a Marcas. Dicho honestamente, los predecesores pensaron que era necesario. Sabían que algún día los devoradores encontrarían rastros de la antigua civilización nuevamente. Cuando eso sucedió, que la humanidad tendría que estar lista para reclamar su derecho de nacimiento a través de las paredes. De la cámara podían escuchar el sonido de pies de metal marchando por las ruinas. Los devoradores habían enviado tropas terrestres a capturarlos. Pero hay algo más. Marcas continuó, su voz cargada de culpa. Algo que los predecesores descubierto demasiado tarde. Los devoradores no solo nos cazan porque estamos conectados con el viejo imperio, nos cazan porque somos sus creadores. Quieren encontrarnos y nos hace mejores. La cara de Vera se puso pálida. ¿Qué te parece? Marcas accedió a recuerdos que lo enfermaron. Los devoradores creen que pueden, nos perfeccionan, nos convierten en híbridos biológicos mecánicos, como ellos mismos piensan, que nos están salvando de la debilidad de la vida biológica pura. Cada especie que han conquistado Hanel ofrecieron la misma opción. Anais o muera. ¿Y si nos negamos? La doctora Elena preguntó. Entonces destruirán la Tierra, y todas las colonias humanas nos cazarán por toda la galaxia hasta que nos extingamos. Nos ven como una amenaza, porque sabemos cómo construir cosas que pueden lastimarlos, pero también nos ven como el premio máximo porque somos sus padres. Acercaban Marcas. Podía escuchar las voces mecánicas de los devoradores gritando en su extraño idioma, pero ahora entendía cada palabra que decían. Vengan los hijos de los hacedores adelante. Es hora de tu perfección. Hay algo más, dijo Marcas en voz baja. Los predecesores dejaron las armas escondidas por toda la galaxia en lugares como este. Armas que podrían destruir el devoradores por completo, pero usarlos requeriría despertar la genética completa memoria en cada ser humano vivo, y eso es malo. ¿Por qué, Tom? Preguntó. Marcas miró a sus amigos con tristeza. Porque una vez que la humanidad despierte por completo, ya no seremos las mismas personas que recordaremos ser gobernantes galácticos.
tendremos el conocimiento para construir un imperio de nuevo, y tendremos los recuerdos de todos los que no pudimos salvar. La última vez que Vera entendió primero tu gente, se convertirá en lo que alguna vez fueron poderosos. Tal vez demasiado poderosos. A los predecesores eligieron el exilio porque temían en que se convertirían si se quedaban y luchaban. Tenían miedo que al derrotar a los devoradores podrían convertirse en algo igual de terrible. Las pisadas de metal habían llegado a la entrada de la Seamara.la puerta, figuras altas cubiertas con armaduras negras que parecían moverse como metal. Vivos sus rostros estaban ocultos detrás de máscaras que brillaban con luz roja. Hijos de los creadores, dijo uno de ellos en perfecto inglés, tienes despertado. Esto nos trae alegría. Ven con nosotros de buena gana, y tu transición a la perfección será gentil. Marcas se puso de pie, sintiendo el peso del conocimiento antiguo en su mente. Él podía ver sistemas de armas en las paredes de la cámara, medidas defensivas integradas en la estructura misma del edificio. Los predecesores esperaban este momento, ¿y si nos negamos? Marcas preguntó. Sin embargo, él ya sabía la respuesta. El devorador inclinó la cabeza. Entonces te llevaremos por la fuerza, y tu especie será cosechada para obtener recursos. La galaxia ha esperado lo suficiente por tu regreso. No serás permitido esconderse de nuevo. Marcas miró a Tom, la doctora Elena y Vera. Sus amigos estaban esperando que él decida no solo su destino, sino el destino de toda la humanidad. Él podría activar las armas y luchar. Podría rendirse y esperar misericordia. O podría hacer lo que habían hecho los predecesores, correr y esconderse. Pero esta vez no quedaba ningún lugar para correr. Necesito contactar Marcus de la Tierra. Dijo que finalmente, si la humanidad está despertando, necesitan saber qué es viniendo, necesitan entender lo que realmente somos. El devorador dio un paso. Adelante, la comunicación no está permitida. Vendrás con nosotros. Ahora Marcus sintió que el conocimiento antiguo fluía a través de él, mostrando, él sabía exactamente cómo activar las defensas de la cámara, pero también sintió el terrible peso de la responsabilidad. Cualquiera que fuera la elección que hiciera, resonaría en toda la galaxia durante los próximos 50.000 años. El momento de esconderse era sobre los hijos de las estrellas. Tuvieron que decidir en quién querían convertirse.